Sí, muy buenas tardes. Tengan todas y todos los presentes. Permítanme hacer unos anuncios previos. Se agradece mantener los micrófonos de sus dispositivos celulares y computadoras en silencio. De surgir alguna pregunta, podrán hacerla por el chat de la aplicación Zoom o en todo caso se agradece formularla personalmente en el periodo que será destinado para tal fin. A continuación, los saludos y palabras de apertura de esta conferencia por parte del comisionado de Policía en Reserva, don Pedro Batista, vicepresidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá. Comandante, tiene usted la palabra. Gracias, Alvarado. Buenas tardes tengan todos. Comandante de Aviación Julio Terrientes, capitán ingeniero de vuelo Gilberto Dorado. En primera instancia quisiera excusar por unos minutos al presidente del Colegio Nacional de los Servicios de Policía, a don Irving Muñoz, que está un tanto afónico, pero tal vez en las palabras de cierre, tal vez compartirá con nosotros su mensaje. Más que todo eso, quisiera también darle las gracias a los expositores por su tiempo, por su dedicación, por su voluntad en compartir con nosotros todo ese bagaje, todo ese conocimiento, toda esa experiencia a este auditorio en la línea del ciclo de conferencias que ha llevado CONAPOL en cuanto a la evolución histórica de los servicios de policía militares de la República de Panamá y su evolución. Hoy corresponde un tema muy puntual, un tema muy específico, que es la evolución histórica de la aviación de Estado en Panamá, dando énfasis en lo que es el antecedente de la Fuerza Aérea Panameña, sus orígenes y su evolución. A todos los presentes y sobre todo a las nuevas generaciones, les pido de que aprovechen estos valiosos conceptos que se van a vertir en la noche de hoy, que conozcan cómo ha sido o cómo fueron creados estos estamentos especiales que componían la Guardia Nacional, la Fuerza de Defensa, la Policía Nacional y hoy en día lo que es los servicios especiales como lo que es el SENAN, el SENAFRON. Nosotros que quisiéramos que estuvieran atentos a todos estos datos que estos conferencistas muy valiosos para lo que fue la seguridad del país, de nuestro querido Panamá, conozcan cómo fueron evolucionando estos estamentos hasta el día de hoy. Como algo muy especial, yo sí quisiera compartir, sobre todo con los comandantes conferencistas, que quisiera darle las gracias en los momentos difíciles, sobre todo todos los compañeros que tuvimos en situaciones especiales, sobre todo cuando atravesaba el país por situaciones muy difíciles, y uno escuchaba en tierra las aspas del helicóptero, mínimamente se escuchaba porque el viento lo traía, o las hélices de un avión nuestro, de fuerzas amigas nuestras, y se escuchaba luego la algarabía y el éxtasis de los subalternos cuando escuchaba el trapiche nuestro. Para nosotros, bueno, podía ser el relevo nuestro, podía ser el refuerzo en una operación, podía ser el abastecimiento, pero para nosotros era música para nuestros oídos. Así que quisiera siempre estar agradecido a nombre de todos los compañeros por todos esos comandantes que pasaron
dándonos el apoyo aéreo, al comandante Julio Terriente personalmente y al comandante también Gilberto Dorado, agradecerle por todos los conocimientos que van a compartir esta noche y sobre todo también darle la bienvenida a todos los invitados y asistentes en esta conferencia virtual. Así que muchísimas gracias. Gracias, señor vicepresidente, por sus palabras. El Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, CONAPOL, una vez más tiene el honor de dar la bienvenida a los asistentes a este evento. CONAPOL es una organización sin fines de lucro, cuyo método es el uso de la dialéctica con miras al fomento de la conciencia crítica, el desarrollo de la participación ciudadana y la búsqueda de consensos nacionales. Hoy nos sentimos honrados de tenerlos presentes en esta conferencia, cuyo tema central es la evolución histórica de la aviación de Estado en Panamá, antecedentes de la Fuerza Aérea Panameña, sus orígenes y su evolución. Tema que será expuesto por el capitán en retiro, don Gilberto Dorado, y el comandante de aviación retirado, don Julio Terriente, de los cuales pasamos a compartir sus semblantes biográficos. Nuestro primer conferencista invitado, el capitán retirado ingeniero de vuelo Gilberto Dorado, destacado profesional en el ámbito de la aviación con una trayectoria impresionante desde sus inicios en la Escuela de Artes y Oficios de Panamá, donde se especializó en mecánica de aviación en 1969. El capitán Dorado ha dejado una huella significativa en el campo aeronáutico. Tras su ingreso a la Fuerza Aérea Panameña en junio de 1969, Gilberto se convirtió en un técnico aeronáutico altamente capacitado, especializado en el mantenimiento de aviones de ala fija. Su experiencia y habilidades lo llevaron a desempeñarse como ingeniero de vuelo en el Electra L-188 y el legendario Boeing 727-200, además de ocupar el cargo de oficial de mantenimiento. Buscando expandir sus conocimientos, Gilberto se unió a la Escuela de Oficiales Especialistas de Aeronáutica de la Fuerza Aérea Brasileña en 1982, donde adquirió una formación más completa y diversa en el campo aeronáutico. Después de su retiro en 1995 con el rango de capitán, don Gilberto Dorado continuó su pasión por la aviación en el sector civil. Ocupó importantes roles en diversas empresas como Pacific International Airlines, donde se desempeñó como gerente de control de calidad, Panavia, Cargo Airlines, donde fue director de mantenimiento, y Aviatur S.A., donde ejerció como director de mantenimiento. Además, colaboró en la certificación de ARRU Panamá y se desempeñó como director de aseguramiento de la calidad. Su experiencia en la industria de la aviación también lo llevó a trabajar como inspector y representante de Babcock & Brown Aircraft Management and Avolar, México, y como asesor de mantenimiento en el Servicio Nacional Aeronaval, SENAM, durante 3 años. No solo ha destacado en roles profesionales, sino que también ha compartido su conocimiento y experiencias a través de la docencia. El capitán Dorado ha sido un valioso miembro del Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Aeronáuticas, ICTA, y de la Escuela de Aviación y Logística, EAL-UTP, Universidad Tecnológica de Panamá, durante los últimos 10 años. La amplia experiencia y dedicación del capitán Gilberto Dorado en la aviación civil y militar lo convierte en un referente en la industria. Su contribución al campo aeronáutico a lo largo de los años es admirable y su pasión por compartir conocimiento ha dejado una huella perdurable en las generaciones venideras. Nuestro segundo conferencista invitado, el comandante de aviación retirado, don Julio Elías Terriente Arosemena, un destacado aviador y líder militar. Don Julio es un orgulloso egresado de la Escuela de Formación de Oficiales Capitán José A. Quiñones de la Fuerza Aérea Peruana, donde adquirió los conocimientos y habilidades que le catapultaron hacia una brillante carrera en la aviación. Su pasión por volar lo llevó a ingresar a la Guardia Nacional de Panamá, donde se desempeñó como subteniente aviador desde el año 1980. A lo largo de su carrera, don Julio comandó una impresionante cantidad de aeronaves y acumuló más de 5.000 horas de vuelo, demostrando su destreza y dedicación en los cielos.
Además de su habilidad como piloto, don Julio también destacó en roles de liderazgo, ocupó importantes cargos como jefe de escuadrilla, escuadrón y director de operaciones aéreas, donde demostró su capacidad para guiar y dirigir equipos de situaciones desafiantes. Su influencia trascendió el ámbito operativo y se extendió al ámbito administrativo y logístico. Don Julio ocupó puestos claves, incluyendo el de director de logística, recursos humanos, subdirector y director general del Servicio Aéreo Nacional. Su compromiso y experiencia contribuyeron significativamente al éxito y funcionamiento eficiente de las operaciones aéreas. Don Julio Terriente es un ejemplo de dedicación, liderazgo y excelencia en la aviación militar. Su trayectoria nos inspira y nos enseña que con pasión y determinación se pueden alcanzar grandes logros. Agradecemos la presencia de ambos expositores y esperamos poder aprender de su valiosa experiencia. A continuación, escucharemos al capitán Gilberto Dorado y posteriormente al comandante Julio Terriente. Don Gilberto, los micrófonos son suyos. Ok. Antes que todo, quiero agradecer la oportunidad al CONAPOL, al comandante Irving Muñoz Pedro Batista, comandante Pedro Batista, comandante Alvarado, de darme la oportunidad de poder comunicarme con ustedes y darme a entender un poquito más de lo que quiero yo expresar ahora mismo con esta presentación que voy a hacer, ¿no? Primero, comencemos por compartir lo que tengo que presentarle a ustedes, ¿no? Bien. Yo voy a tocar el tema de militares en el nacimiento de la aviación panameña. Como el comandante Alvarado dice, yo tuve mis inicios en la aviación, fue en la vida militar, 26 años en la Fuerza Aérea hasta que se convirtió en lo que es hoy día. De ahí pasé al campo civil. En el campo civil encontré cierto rechazo de aquellos profesionales que estaban en el campo de la aviación. Lo que me llevó a mí a pensar por qué venía aquel rechazo. Si es verdad que nosotros habíamos nacido nada más cuando nació la Fuerza Aérea. Pero esto me dio la oportunidad también de poder reunir este material que voy a presentar, que es la figura de los militares en el nacimiento de la aviación panameña. La aviación panameña realmente nació con la aviación militar. La aviación panameña, la comercial, siempre nos han visto a nosotros con algo diferente, totalmente diferente. Pero sin embargo, nosotros, la misma aviación, ha nacido a base de militares, ¿no? La misma historia, no puedo ver aquí, ok. La misma historia de la fuerza de la aviación panameña comienza con la aviación norteamericana. Aviones militares que en 1918 llegaron a Panamá con la intención de defender el canal, vigilar y defenderlo. No fueron hidroaviones. La primera función principal era defender el canal. Paralelamente también eran los encargados de hacer el correo aéreo entre la ciudad de Colón y de Balboa, pero solamente para personal civil y militar administrativo de la zona del canal, solamente para uso de ellos, ¿no? Después de 2 épocas después, el capitán Ralph Sexton era un ingeniero civil norteamericano. Él intentó, mejor dicho, creó una empresa llamada Eastman Airways, que consistía con 2 aviones. Hamilton, H-45 y H-47 con flotadores. Estos aterrizaban en el aeropuerto del Muelle 18 en Fort River, en Colón. Las matrículas eran dadas arbitrariamente por la zona del canal. Comenzaban desde la matrícula CZ-101 hasta la CZ-108, con excepción del CZ-103, que era un avión de entrenamiento, que fue la primera escuela de pilotos fundada en Panamá en 1925. En la foto vemos una foto de un avión del Eastman Airways, que eran los aviones que usaban para ese trabajo que se efectuaba aquí, ¿no? Podemos decir que la Eastman Airways fue la primera compañía que, además del turismo, desarrollar el turismo en Panamá, porque era el encargado de volar
llevar pasajeros por todo lo largo de la obra de ingeniería del Canal de Panamá, a lo largo de toda la ruta e inclusive hasta la ruina de Balboa. Podemos ver en la foto lo que era la base de los aviones, los hangares en Balboa. Pero llega la compañía Pan American, que comenzó a volar las mismas rutas, que obligó a cerrar operaciones el 1 de julio de 1936 a Eastman Airways. Pan American abre una nueva compañía, Panama Airways Inc., el 10 de diciembre de ese año, realizando el servicio transísmico entre Frankfield y Argyle en aviones Ford trimotor. Hablando de la historia panameña, en 1928 llega a Panamá Charles Lindbergh, que era una figura de renombre internacional. El primer piloto que voló solo del cruzó el Atlántico. Igualmente llegan los pioneros franceses Coats y Lebrix, que venían de cruzar por primera vez el Atlántico Sur y se encontraron en Frankfield. Esas figuras hicieron un gran despertar en el interés en la aviación panameña, tanto la aviación nacional como internacional. Y durante el mandato presidencial del doctor Arnulfo Florencio Armodio Arias en 1928 se comenzó a legislar en la aviación panameña, porque antes no había ninguna. En 1928 se crea un comité para efectuar las primeras gestiones para buscar una infraestructura aeroportuaria cerca de la ciudad de Panamá, seleccionando los terrenos de Paitilla, lo que fue el aeropuerto de Paitilla. Ese terreno reunía las condiciones necesarias para la estructura de un aeropuerto, tales como vientos predominantes en línea de pista, carencia de obstáculos, cercanía a la ciudad, compactación del terreno y otros factores que fue importante. El 27 de marzo de ese año, SCADA, compañía formada por Colombia y Alemania, que posteriormente, o se conoce actualmente como Avianca, hizo su primer vuelo desde Barranquilla a la zona del canal en una ruta hacia Estados Unidos, ¿no? Veamos los pioneros de la aviación panameña y la aviación nacional. Ramón Arias. Ramón Arias fue el primer piloto militar panameño, graduado en West Point. Luego ingresa a Cali Air Academy en Estados Unidos, donde obtuvo el grado de segundo teniente de aviación en 1922. Estuvo volando con el ejército norteamericano en la zona del Canal hasta su fallecimiento en un accidente automovilístico en Chorrera. Ramón Arias, primer piloto militar panameño. Marcos Helaber estudió en Portfield Flying School en Kansas en 1928. Luego en la Universidad Aviation School en Tampa, Florida, y en 1930 estudió en La Habana, Cuba, en la Escuela de Aviación Militar de Campo Colombia, que fue posteriormente Enrique Malek, cuando en 1935 fundó la compañía de transporte aéreo, posteriormente Transporte Aéreo Helaber. Ya comenzamos a ver que los pioneros de la aviación nacional eran graduados en escuelas militares, ¿no? Posteriormente, Helaber compró un trimotor que había sido propiedad de Pan American Airways. Luego llegó a contar con otras diferentes aeronaves como una Stimson trimotor, Hamilton Benga, Bianca Vega, Lockheed Vega, Vulter, que operó hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial. En 1937 adquiere 2 aviones anfibios Sikorsky para hacer viajes a Cuna Yala y un Lockheed Vega para cubrir la ruta de Panamá David en un tiempo de 1 hora y 20 minutos. Aviones parecidos a los que vemos en las fotos que están aquí, aviones de su época. Enrique Malek. Enrique Malek nació en la ciudad de Panamá el 6 de mayo de 1988. En 1929 ingresó a Southern Airways School a un curso de piloto privado, obteniendo su primera licencia de piloto. Amplió sus estudios en la Escuela de Aviación Militar de La Habana, Cuba, en 1930. Obtiene el título de piloto militar con el grado de segundo teniente del Ejército de Cuba. Él, junto con Helaber, decidieron comprar aviones y iniciar una compañía.
con sus ahorros, compraron un avión Waco parecido a la foto que tuvo un accidente en México. Pero consiguió ayuda con el hermano Vicente Malek, le mandaron dinero para comprar otro avión en Estados Unidos, compraron Stinson y formaron la industria, del inicio a la industria de la aviación panameña, con una aerolínea que se llamó Aerovías Nacionales. Ya comenzamos a ver que los primeros pioneros de la aviación estaban involucrados en la aviación militar, fueron formados directamente en la aviación militar. Luis Romero Ríos nació el 15 de mayo de 1911 en David, Chiriquí. Desde pequeño se sintió atraído por los aviones, inclusive trabajó abasteciendo los aviones norteamericanos que llegaban a David. En 1944, en plena guerra mundial, los norteamericanos permitieron fundar y operar una aerolínea llamada Compañía Chiricana de Aviación, que hacía vuelos regulares entre David y Puerto Armuelles. También hacía vuelos especiales a ciertas partes de la provincia y vuelos internacionales hasta Costa Rica. Contrataron a Ramón Ríos como primer piloto, en donde agarró grande experiencia en aviación. Capitán Ríos fue instructor de vuelo de la Policía Nacional. Vino en la empresa ATA con unidad de ahí a San Blas y vuelos especiales a todo el país. Realizó su último vuelo el 31 de julio de 1981, acumulando 17.643 horas en 45 años como piloto. Pero seguía el interés de hacer una formación militar. El primer intento de una formación militar panameña se remonta en el año 1931. Después del primer golpe militar revolucionario por un grupo político denominado Acción Comunal, que en esa ocasión dieron un golpe de Estado el 2 de enero de 1931. Mediante un asalto a la presidencia, lograron derrocar al presidente Florencio Armodio Arosemena. Lo que nos interesa es que mediante la Secretaría del Ministerio de Gobierno y Justicia, cuyo titular era don Francisco Arias Paredes, el gobierno ordena la compra de 3 aviones para uso militar. Ya vemos el intento de hacer una aviación militar, una fuerza aérea. Se adquirió un anfibio, Keystone, bautizado el 3 de noviembre, parecido al de la foto, y otras 2 aeronaves Curtiss Office, anfibio, tipo militar, cada uno con 2 ametralladoras sincronizadas con la hélice, que para esa época era decir mucho de aviones militares. Fueron bautizados con los nombres de Constitución y República. Los pilotos Julio Estrada, Marcos de la Ver, ambos, repito, graduados en la Escuela Militar de Campo Colombia en La Habana, Cuba, y que el gobierno le había reconocido el rango de capitán, siendo los primeros pilotos formados realmente con formación militar. El 10 de abril de 1932, encontrándose el 3 de noviembre en la provincia de Boca del Toro, una persona no identificada lanzó en el muelle, acuérdense que el avión era anfibio, aterrizaba en el muelle, un cigarrillo encendido, prendió la aeronave y destruyó completamente el avión y no se pudo recuperar. Las otras 2 aeronaves fueron desarmadas y pasaron a ser utilizadas por la aviación civil, desvaneciendo así la primera posibilidad de formar la aviación militar panameña, ¿no? Seguimos y se siguió intentando. Después, en 1941, se realizó un segundo intento, dotando a la Policía Nacional de una unidad aérea mediante un decreto el 201 del 30 de octubre de 1941. Se nombró al capitán Carlos Marcos Ángel Aver, Jaime Smith Pessel, Luis Romero, instructores de aviación, que dieron instrucciones a los siguientes oficiales: al mayor Abel Quintero, capitán Francisco Aguar, Praxedes Montilla, teniente Humberto Chavarría, Bartolomé Carrión, Gilberto Arosemena, Bolívar Vallarino, que posteriormente fue el comandante de la Guardia Nacional como general de brigada,
los subtenientes Panay, R. Brandaris, J. Delgado. Y estos oficiales lograron volar solo. Y ya cuando el gobierno se disponía a comprar aviones para comenzar a formar la Fuerza Aérea, estalla la Segunda Guerra Mundial y se cancela el pedido, ¿no? Hablemos del aeropuerto de Howard. El aeropuerto de Howard, perdón, de Albrook. El aeropuerto de Albrook fue un aeropuerto base de Estados Unidos que fueron construidos de tal manera que facilitaba la salida de los aviones en caso de un ataque militar a la zona del canal. El aeropuerto de Howard, a pesar de ser un aeropuerto militar, permitía y se utilizaba en vuelos comerciales. Por muchos años fue el aeropuerto internacional en la ciudad de Panamá, hasta que se inauguró el aeropuerto de Tocumen. Por muchos años, Albrook fue la sede de la IAFA, de la Inter-American Air Force Academy, que era una escuela de entrenamiento de mantenimiento de aeronaves para fuerzas aéreas latinoamericanas. Las clases fueron españoles y todos los países latinoamericanos mandaron personal a estudiar ahí. Actualmente, ahí se encuentra la comandancia de la policía, en donde lo que posteriormente fue la biblioteca pública y el terminal del aeropuerto. El aeropuerto Marcos Gelabert, que fue trasladado, el aeropuerto de Paitilla, que fue trasladado a esta base, el centro comercial Art Mall, está una serie de instalaciones del gobierno y múltiples residencias privadas en el área. Eso nos da una idea de la gran magnitud que tenía ese aeropuerto, ¿no? En 1921, durante el gobierno de Florencio Armoy Arosemena, fue construido el aeropuerto de Paitilla. Contaba de 37 hectáreas. Ahí, ese aeropuerto fue testigo de nacimiento y de desarrollo de la aviación comercial, lo que sin duda califica ese aeropuerto como la cuna de la aviación panameña. Inicialmente, ese aeropuerto se programó con 3 pistas. La pista número 1 era de 1000 metros de largo. Se extendía desde la cabecera norte hasta un poco más allá, donde se encontraba el colegio Las Esclavas. La pista 2, que quedó finalmente en servicio, era la principal. La pista 3 tenía una extensión de 1200 metros y tenía posibilidades de alargar. Nacía en la cabecera norte y terminaba después del Instituto Justo Arosemena, el IJA, donde posteriormente se instaló una planta eléctrica cerca de la entrada del actual corredor sur, al frente del Atlapa, ¿no? En 1941, durante la Guerra Mundial, Paitilla pasa a manos del gobierno de Estados Unidos. La pista fue alargada, único positivo que tuvo. La Segunda Guerra Mundial obligó a Panamá a terminar con operaciones aéreas nacionales. Separó la aviación panameña. Pero Panamá, intentando conseguir con su aviación, en los terrenos que ocupa el actual hospital de Chorrera, se intentó tener un aeródromo cerca de la ciudad. Mike Abadi y Luis Romero fundaron la Escuela Panamericana de Vuelos y cuando termina la guerra es trasladada a Paitilla. Les recuerdo que durante la guerra ninguno de los aviones pequeños, grandes, podían sobrevolar por el terreno del área protegida por Estados Unidos, que eso impidió el crecimiento de la aviación en Panamá. La Segunda Guerra Mundial. Bien, al entrar la guerra, los Estados Unidos en la guerra, las autoridades del canal le solicitaron al gobierno de Panamá que mantuvieran en tierra todos los aviones civiles por motivo de seguridad para la defensa del canal. Se negociaron, los norteamericanos renegociaron con el gobierno de Estados Unidos y los propietarios y compraron todos los aviones que había en el aeropuerto de Paitilla, siendo trasladados a la zona del canal donde permanecieron. Durante la guerra, ningún avión que no fuera militar estadounidense pudo sobrevolar por la zona del canal. Las Fuerzas Aéreas norteamericanas llegan a ocupar el aeropuerto de Paitilla, convirtiéndolo en una base aérea militar muy importante. Esto trajo como consecuencia, como ya dije anteriormente,
el atraso de la aviación panameña, más de 4 años. Panamá, a pesar de que no participó activamente en los conflictos bélicos, sí se vio involucrado indirectamente en la guerra. Estados Unidos llegó a tener más de 130 sitios de defensa en todo el país que debían ser devueltos a Panamá un año después de la guerra. Inclusive, en la foto que vemos un auto de la época, que los faroles, las luces, tenían un sistema que permitía solamente una línea de luz para evitar que en caso de un bombardeo esos carros fueran identificados desde el aire. Panamá llegó a tener aeropuertos importantes en David, Colón, Franceville, Jaque, Isla Grande, Isla del Rey, Guararé, Las Margaritas, Pocrí, Punta Mala, Río Hato, Mandinga, San Blas, San José, Taboga, entre otros lugares. Vemos cómo la guerra nos involucró a nosotros directamente. Entre las infraestructuras aéreas militares más importantes en Panamá durante la guerra, que podemos contar el aeropuerto de Howard Field, que era actualmente para las aviones de operación de aviones grandes y modernos. Aunque es lo que se conoce como Panamá Pacific. Field se utilizó para aeropuertos internacionales, además de ser aviones donde estaban los aviones de combate y aviones de defensa. Franceville, que llegó a ser utilizado como un aeropuerto de salida durante la guerra. Durante la guerra era difícil que llegaran aviones comerciales, pero en caso tal que habían vuelos internacionales, llegaban a Brookfield, ahí dejaban los pasajeros cargas y se tenían que desplazar hasta Franceville, que de ahí entonces ellos tenían que despegar. Todo eso durante la época de la guerra. En estas fotos vemos aviones que estaban en el aeropuerto de Panamá durante la guerra. En la primera foto, a la izquierda, vemos un Northrop UN-17 en Río Hato, en el campo de Río Hato, en 1939. La foto central, vemos un Junkers JU-32 3M alemán, confiscado por Perú y que fue transferido a los Estados Unidos como premio de guerra. Ese estaba en el aeropuerto de Howard a finales de 1942. El trimotor Savoia Marchetti SM-81, aeronave italiana de servicio en la USAF. Perdón el error, es una sola A. Estaba también en el aeropuerto de Howard Field. Podemos ver grandes aviones de defensa, de combate, que estaban en los aeropuertos de Panamá en aquella época. Sigamos con Paitilla. Paitilla, como ya vimos, fue fragmentada bajo el mandato de don Enrique Jiménez mediante el 17, la ley del 31 de enero de 1949, ceden a las religiosas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 30.000 metros cuadrados, ley que prohibía próximas segregaciones. Posteriormente al decreto 587 del 20 de junio de 1951, donó terrenos de la pista este para colegios privados, Einstein, Don Bosco, Elija. Y durante la administración del general Ramón Cantera en 1953 se comenzó la construcción de varios colegios públicos en la pista oeste, entre ellos en aquella época el Liceo de Señorita y la Escuela Profesional, los cuales a todas las luces era ilegal porque no se podía segregar más nada. Bien. Y finalmente vemos que en 1999 ocurrió el traslado del aeropuerto de Paitilla hacia Albrook. Podemos ver la foto de la izquierda, el aeropuerto de Paitilla, la foto de la derecha, el aeropuerto de Albrook hoy día, ¿no? Bien, después de la guerra, se siguió intentando formar una aviación militar. Con el comandante en la Guardia Nacional Bolívar Vallarino en 1960 ingresa la entonces Guardia Nacional subteniente Pedro Julio Pérez, conocido como Pellín Pérez,
Fue formado en la Fuerza Aérea de Nicaragua, que también intenta formar el destacamento aéreo, pero tuvo muchas dificultades, lo desanimó. Todas esas dificultades encontradas, todos los problemas que tuvo, le quitaron el interés y regresó a Nicaragua, donde meses después muere en un accidente aéreo. En 1963, en julio, llegan procedentes de la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Mexicana los subtenientes Alberto y Lorenzo Purcell Zaires, hermanos, ambos hermanos, el subteniente Teodoro Alfredo Alexander. En diciembre de 1965 regresa procedente de la Academia de la Fuerza Aérea Brasilera el subteniente Augusto Villalaz Cordero, ¿no? Luego de estos que acabo de mencionar fueron los que realmente se encargaron de trabajar lo que se necesitó para crear lo que posteriormente fue la Fuerza Aérea Panameña. Se consiguieron una donación en el aire de una aeronave Cessna 185, que pasó a ser la primera aeronave de la Guardia Nacional, con matrícula GN001, formándose entonces el destacamento número 1 en el aeropuerto de Paitilla. En septiembre de 1967 se logró la captura de un Cessna 180 en actividades ilícitas en la pista de Garachiné, Darién. Ese avión es designado al destacamento aéreo número 2 y trasladado a David, donde se le efectúan ciertas reparaciones y con la matrícula GN02 se convierte en la primera aeronave propiedad de ese destacamento. El día 17 de enero de 1969 nace la Fuerza Aérea Panameña y nace con la primera matrícula militar que sería el FAP 201, un avión C-47. De ahí, aprovechando ya, llegando ya al final, ya termino y me retiro. Y todo lo demás que viene de la Fuerza Aérea Panameña viene comandante Terriente, lo explicó con mayor detalle. El interés mío era compartir con todo el personal asistente que se dieran cuenta que, por ejemplo, nosotros, la Fuerza Aérea Panameña comenzó a ser un semillero de profesionales, tanto pilotos como de técnicos. Y nosotros llegamos a las compañías civiles, a las empresas civiles, y primero nos miraban como con no conforme, un poco difícil de aceptación, sin saber que realmente la aviación panameña tuvo sus raíces con militares, porque todos los pilotos, Marcos, el haber, todos los importantes, todos que tienen nombres de aeropuertos, fueron en su momento fueron egresados de una academia militar. Señores, gracias por la atención prestada. Cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, comandante Dorado. Le damos la palabra al comandante Julio Terrientes. Bueno, buenas noches a todos los presentes, a los jóvenes. Veo que la sala está súper llena. Quiero darle las gracias al presidente de CONASOL, al vicepresidente también, a usted, don Víctor, que está muy ágil controlando la situación. Y el tema que el compañero Gilberto Dorado estaba desarrollando es un tema importantísimo, es de la aviación. Igual también lo voy a tocar y vamos a encontrar similitudes en parte del material, porque todo tiene un mismo inicio. Y lo interesante es que yo me enfoco directamente a la clientela mía, que es los uniformados, y le voy a hablar con el mismo tema que manifestó Gilberto, pero enfocado a la utilización del avión como una herramienta de la fuerza pública de ese entonces,
y de las siguientes que se fueron desarrollando. Entonces van a encontrar unas pequeñas cosas similares, pero no se preocupen que no lo va a confundir. Bien. Vamos a ver. Ya. Bien. Antecedentes de la aviación. No me, los temas los subdividí de esta manera. La influencia de Estados Unidos en la República o en el hemisferio occidental, el inicio de la aviación universal, esa influencia, cómo llega a la República de Panamá, cómo es absorbida por el nuevo gobierno en ese entonces, influencia político-militar norteamericana en Panamá. Rápidamente lo tocamos, la aviación militar y su necesidad. Se refiere ya a las necesidades de la Policía Nacional, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Panameña. Algo de la Guerra Fría global que envolvía a todos los países del mundo, incluyendo a Panamá en el hemisferio occidental, y la época dorada de la Fuerza Aérea en su desarrollo. Bien. En temprana edad, los Estados Unidos ya manifestaban sus intereses en el resto del continente americano, y su manifestación más importante fue la doctrina Monroe que todos conocemos. De ella también partimos que los intereses de los presidentes norteamericanos eran de accesar a las rutas para la comunicación interoceánica, y vemos que en Panamá tuvimos también un tren transísmico. De hecho, una empresa de ellos que ellos dominaron por mucho tiempo y todavía se mantiene útil. Así llegamos a 1903 y se produce el Tratado del Canal, paralelo a la situación que teníamos con la separación de Colombia, y en ella trae como consecuencia el tratado que siempre conocimos todos los nacionales y sus consecuencias. De ello podemos manifestar que haciendo una lectura que se manifestó de esa época, el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Hyatt, le escribe a un senador republicano americano diciéndole esta opinión muy importante. Mencionaba, dice, como está ahora el tratado, tan pronto como el Senado lo apruebe, tendremos un trato que en lo principal es muy satisfactorio, ampliamente para los Estados Unidos, y debemos confesar con la cara que podemos poner, no tan ventajoso para Panamá. Esto simplifica todo lo dicho por los historiadores, que cuando se firmó el tratado nos produjo algunas consecuencias en la República. Una de las consecuencias más tangibles que podemos decir nosotros, los que hemos participado en la vida policial y militar, fue la abolición del Batallón del Istmo. Para ese entonces era un ejército constituido y transformado a una Policía Nacional. Eso es la razón de que en el mismo tratado y en la Constitución se le daba esa oportunidad a Estados Unidos de ser la tutora de la seguridad nacional de Panamá. Este es un antecedente de la influencia de Estados Unidos desde el comienzo de la República, y que posteriormente ustedes verán cómo va produciendo otras consecuencias en todas las actividades de la República, ya sea comerciales, actividades de la comunicación, hasta políticas, etcétera. No lo vamos a mencionar porque es muy largo. Pero lo importante es que nace la República y nuestros ciudadanos y nuestros gobernantes tenían un interés. ¿Cuál era su interés también aparte del canal?
era que había nuevas tecnologías que se estaban produciendo en otras latitudes de Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Se estaba ya hablando de la aviación como una tecnología que iba a competir en el transporte, en la comunicación, con los medios que existían, como la parte marítima, la parte terrestre, el ferrocarril, etcétera. No pasa no pasa. Quiero correr. Un momentito, que la plantilla no me está cruzando. Bien. Ok. Ok. Ok, agarramos nuevamente el control. Y para esa época, los gobiernos, como el ejemplo del banner que le acabo de poner, dentro de esas iniciativas, y decía, lo mencionó Dorado, es que promovieron que esos aviadores vinieran a visitar el hemisferio occidental, los diferentes países, y Panamá también quería participar. Hizo una premiación de $3,000 para que pilotos vinieran a demostrar la nueva tecnología. En esa época aparecieron pilotos como... Sí, ahí. Así. ¿No? Sí. Clarence Gere y después Fowler y Duhaime. En el caso de Duhaime y Fowler hay algo interesante. Ellos sobrevolaron del Atlántico al Pacífico sobre la cuenca de la construcción del canal y trajo una consecuencia porque ya habían demostrado vía fotografía en los diferentes medios de Estados Unidos algo que le trajo interés a los militares norteamericanos. Dice, bueno, señores, pero si la aviación pasa por aquí, ellos podrían destruir el canal. Eso trajo medidas de seguridad, aumentando las que ya ellos tenían, y quedó como un antecedente de que esas medidas de seguridad a la vez iban a entorpecer las actividades de la República de Panamá en el transporte o en actividades comerciales, de los medios de comunicación que se fueran desarrollando. Bien. Pasando rápidamente, fuimos aliados en la Primera Guerra, fuimos aliados de Estados Unidos. Las medidas de seguridad que se implementaban a razón del conflicto fueron absorbidas por la misma República de Panamá y traían parte de las consecuencias. Aunque bien dicho, los gobiernos de nuestro país continuaban con el interés de seguir promoviendo la aviación. Era notable que había dificultades para implementar la aviación como tecnología. Podemos hacer mención de un dato. Para la guerra del conflicto de Coto, conflicto de Panamá con Costa Rica, el presidente Belisario Porras le envía vía telegrama al comandante asignado a la Fuerza Expedicionaria Panameña, de apellido Quintero, una información y dice así: las hostilidades están siendo monitoreadas o observadas por una flotilla. Eso es un antecedente importante que manifiesta lo que ya le he dicho a ustedes como una de las dificultades. Panamá no tenía aviones propios, quizá alguno de alguien particular en sí, y mucho menos la policía de ese entonces. Ya los americanos tenían el control total de la área canalera y del territorio nacional, en la cual ya ellos volaban, cumpliendo diferentes tipos de misiones. Ese es un antecedente, igual que otros que vamos a mencionar. Ok, haciendo uso de la presentación de don Gilberto, hay mucho material que
que ya está siendo explicado por él y se refiere a toda el esfuerzo que los diferentes gobiernos fueron promoviendo para que la aviación se integrara al desarrollo nacional en sí. También podemos mencionar el caso de la comisión que ordenó la construcción de un aeropuerto en Paitilla, como lo hizo mención Dorado. Tenía una razón. La estrategia era salir de la influencia de la zona del canal y hacer nuestras actividades aparte de ellos en un momento dado. Eso es una coyuntura que en el caso dado fue muy ventajosa. También para esa época es verdad que los pocos pilotos que se fueron a entrenar, tenemos que señalar a Marcos Alaver y a Julio Estrada, pero la importancia de estos dos señores es que al regresar ellos se integraron a todas las actividades del gobierno, de la policía y de la empresa privada. Como tal, Marcos Alaver fue capitán de la Policía Nacional y piloto instructor de la posible destacamento aéreo que la Policía Nacional ya se interesaba por formar un equipo de aviadores propios de ellos. En el caso de Julio Estrada no fue así. Él se retiró posteriormente hacia otro país aliado o vecino y no volvió a aparecer en las actividades. Marcos Alaver se quedó con nosotros hasta muchos años después, hasta que encontró la muerte en un accidente aéreo. Tenemos que decir que el gobierno de Francisco Paredes, a través del gobierno central, a través de Francisco, compran los tres aviones famosos que se hace mención que fueron comprados con el interés de hacer un servicio de correo nacional. Pero esos aviones eran aviones que habían quedado de la Primera Guerra Mundial y tenían posibilidad de ser artillados con sus ametralladoras originales. Creo yo, sin equivocarme, que de la experiencia del conflicto anterior en 1921, que es la Guerra de Coto, ya el gobierno, la Policía Nacional, tenía interés de tener su propia aeronave, en este caso también, si fuera armada por alguna otra contingencia que se presentara en el presente y futuro. Pasemos a la siguiente. La influencia político-militar de Estados Unidos. Ya mencionamos que en la Primera Guerra Mundial se hicieron protocolos de seguridad que afectaban también a la vida normal de las actividades de todo el país. A su vez, la Policía Nacional, en ese entonces el coronel Manuel Pino como comandante de la policía, continuaba con el interés de organizar esta institución con un mejor profesionalismo, un mayor carácter y una mayor apoyo presupuestario. Y tenía en su aval a Marcos Alaver, que trataron de volver a intentar de capacitar tripulaciones de personal de la Policía Nacional. Pero, como se sabe, entre el 35 al 40 ya se estaba presentando los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Panamá se vio inmerso nuevamente en un conflicto global y siendo nuevamente aliado de los norteamericanos, eso le trajo nuevamente otras consecuencias. En este caso ya Paitilla era un aeropuerto con cierto desarrollo, con ciertas empresas, con ciertas instalaciones. Los americanos le pidieron al gobierno panameño que paralizaran toda la actividad aérea nacional. Compraron los aviones y acantonaron sus tropas en todo el periodo de la Segunda Guerra en Paitilla. Para mala suerte de la Policía Nacional, estaban dando el primer curso para oficiales
de oficiales de la Policía Nacional, eran 15, y el Marcos Gelaber era su instructor, igual con el otro piloto de apellido Peset y Ríos, pero por la situación que se dio, tuvieron que paralizar este curso, perdiendo Panamá nuevamente la oportunidad de crear su primer destacamento aéreo. Bien. Dime. Yo no estaba haciendo presentación, yo estaba presentando. Pensé. Ok. Bien. Dentro de estas circunstancias coyunturales, también tenemos que hacer mención de otras situaciones que se dieron, como la de cumplir con todas las medidas de seguridad que se dieron a nivel del territorio panameño. Ustedes se acuerdan muy bien del tema de las bases o estaciones militares que se hicieron en todo el territorio nacional. Bueno, eso fue parte de una solicitud de un oficial americano previo antes de la Segunda Guerra Mundial, que informaba a sus superiores que era necesario hacer estaciones o bases para monitorear el avance de cualquier enemigo. No solamente fue en el territorio nacional, sino en todo el Caribe y el Pacífico. Pero eso es lo que conocemos nosotros como el convenio de las 130 bases que tuvimos en el territorio nacional. Bien, estando la Segunda Guerra en pleno apogeo, Panamá participa en una reunión en México y de ella salió el acta de Chapultepec, y en ella se convino una resolución que incluía la defensa colectiva del continente. Esa resolución es el antecedente de lo que vendría a ser posteriormente el Tratado de Asistencia Mutua o Defensa o TIAR. Claro, eso estaba dentro del plan del presidente Truman en ese entonces, que promulgaba la unificación militar continental. Ese es un antecedente de la influencia político-militar de Estados Unidos, y donde Panamá fue una coyuntura, en este caso, hasta favorable. En la siguiente plantilla, nuestro siguiente comandante de la Policía Nacional, el coronel José Antonio Remón Cantera, es un hito dentro de la institución, que favoreció totalmente la gestión de la policía en ese entonces, y es el precursor de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque él, estando dentro de la coyuntura global, aprovechó de ella y consiguió mayor entrenamiento, mayor equipamiento, mayor apoyo por parte de los americanos, y también del asesoramiento pertinente. Eso trae beneficios para la institución, y en estos casos muchos de los estudiantes que se fueron a estudiar en las becas militares, que ya estaban siendo proporcionadas por nuestros aliados a razón del Tratado TIAR o Tratado de Ríos, posteriormente ellos iban a regresar a nuestro país y a conformar la Guardia Nacional. Bien, para 1953, tanto Remón, ya como presidente de la República, y el comandante Bolívar Vallarino como comandante de la Guardia Nacional, le dan la creación, fundan la Guardia Nacional, y a la vez siguen el plan de crecimiento y desarrollo a través de negociaciones que hicieron con los americanos para beneficio del país. Podemos mencionar que entre los muchos oficiales que se fueron a estudiar, posteriormente regresaría
el oficial Omar Torrijos Herrera. También regresaría como aviador Pedro Julio Pérez, Pellín, conocido para nosotros. También asimismo iban a regresar los hermanos Alberto y Lorenzo Purcell, Teodoro Alexander, Augusto Villalaz, Fundora y una gama de oficiales ya profesionales en la aviación en sí. En este periodo tenemos que hacer mención del por qué era necesario implementar una aviación militar después de los intentos de crear los destacamentos aéreos, que fue infructuoso. Bien, para el 59 aparece el conflicto de una sublevación estudiantil en el área de Veragua. Es conocida como la sublevación en el Cerro Tute. Queda ubicado al norte de Veragua, en las cordilleras. Un cerro en particular se llamaba Tute. Ya Omar Torrijos era un oficial ya maduro para esa época, rango de capitán. El general Paredes también, compañero de él en esa misión, y otros más que sería largo mencionar, tuvieron la experiencia en función a la orden de ir a reprimir la situación que se había presentado. ¿Cuál es lo peculiar del asunto? Es que si la Guardia Nacional no tenía aviación, tuvieron que ser movilizados por empresas privadas, en este caso la empresa Copa. Y los pilotos que lo acompañaron a ellos, que eran civiles, en este caso coincidencialmente eran amigos de ellos de juventud, como el capitán Hermes Carrizo, Aurelio Hernández y algunos otros más. Igual ocurrieron otras situaciones hostiles en la República de Panamá que demostraron esa necesidad urgente de buscar tener sus aviones propios, la Guardia Nacional. Podemos mencionar la famosa invasión cubana, que no era cubana en sí, sino de unos mercenarios cubanos que fueron contratados por políticos panameños que se oponían al gobierno de turno. ¿Y cómo ustedes creen que se pudieron movilizar estos oficiales asignados a esta tarea? Tuvieron que pedir el apoyo aéreo a pilotos privados de empresas privadas o comerciales que los movilizara al punto más cercano del conflicto. Me imagino que también el contingente de tropas tuvo que ser movilizado por la vía marítima, vía Colón. Entonces ahí queda bien establecido la necesidad urgente de atender la Guardia Nacional de una forma independiente las misiones que se le presentaban. En la siguiente cartilla hago mención el tiempo de la Guerra Fría, y ya sabemos en sí que la Guerra Fría sale como posterior al tema de la Segunda Guerra Mundial. No tenemos que hacer más mención que era la guerra de poderes entre dos bloques constituidos, y había un tercer bloque en el medio que representaban a los países del tercer mundo, que se le llamó los no alineados. En este caso, para Panamá, fue otra coyuntura que contribuyó en beneficio para nuestro país, debido a que, siendo un país tercermundista, pobre, y con una realidad paralela, la que era la presencia de los americanos en el Canal de Panamá y su influencia, básicamente el foro de los no alineados era el lugar adecuado para nosotros y que nos escucharan y encontrar aliados. Eso es parte de la visión que tenían todos nuestros gobernantes, nuestros militares, de ver cómo solucionábamos un problema interno dentro de un contexto global. Ya habíamos dicho que
Torrijos ya había ingresado a la Guardia Nacional. Era un hombre muy consciente de la aviación. Parte de la experiencia esta la adquirió siendo oficial en el cuartel de los Pumas, que está en el aeropuerto de Tocumen. Él, a su vez, estando ahí, tenía la facilidad de comunicarse con sus amigos coterráneos de juventud, como Carrizo, Fernández, y otros más que eran pilotos, y allá tenían mucha conversación del tema de la aviación, y eso fue desarrollando su visión futura de cómo abarcar el tema de la aviación, y en este caso particular la aviación militar. Bien, nos acercamos a la época de 1964, donde se desemboca realmente una serie de revueltas en la capital, y todo tenían que ver con el tema de la interrelación de nosotros con los americanos en el tema del canal y cómo se sentían los panameños humillados, subordinados a los mandatos que podrían venir del área canalera. Bien, la Guardia Nacional en ese entonces definitivamente continuaba con su interés de seguir desarrollando su organización interna y posiblemente y la aviación. Entre el 60 y el 64 tenemos que hacer mención que General Torrijos, siendo jefe de la zona policial, zona militar de Chiriquí, ahí se pudo encontrar con estos pilotos que ya habían ingresado a la Guardia Nacional, con Bellín Pérez, con Purceles, con otros más, y en las tareas de reconocimiento y patrullaje que ellos estaban cumpliendo con el único avión que tenían a disposición, una pequeña avioneta, y haciendo uso de otras aeronaves que se les prestaba también para ellos mantener su proficiencia. Ahí fue donde se dio inicio a crear una fuerza aérea futura a través de esas conversaciones. Y eso lo vamos a ver nosotros desarrollado en otro momento específico de la historia de Panamá, 1968, posterior al famoso golpe que se le da al presidente de turno, Manufo Arias. Ya la cúpula militar en su puesta ya de hecho en la gobernanza del país, tiene la necesidad de hacer uso de esa aviación, y la podemos apreciar en el caso del levantamiento guerrillero que se dio en el área de Piedra Candela, donde los pocos aviones que estaban a disposición sirvieron para hacer reconocimiento y patrullaje. Pero inmediatamente la orden la pudo dar el general Torrijos, ya siendo jefe de Estado, y nace la Fuerza Aérea Panameña el 17 de 69. Tenemos que decir que de esa fecha a los subsiguientes años, la Fuerza Aérea hizo un desarrollo vertiginoso, acelerado. Su madurez fue encomiable, y es el resultado de ¿qué? El resultado de la conjunción de voluntades de todos esos oficiales, suboficiales aerotécnicos, de la tropa en general, de la Guardia Nacional, que se acoplaron inmediatamente en el desarrollo de esta nueva institución. Tenemos que hacer mención de algunos hechos que se dieron en particular en ese momento. Ustedes se acuerdan el principio y valor de la palabra lealtad. La palabra lealtad es sumamente interesante. Hubo un contragolpe que se le trató de dar nuevamente al general Torrijos. Torrijos regresa de México con los oficiales que lo acompañaban,
y tiene la necesidad de llamar a los cuarteles para ver quiénes lo apoyaban. Bueno, la Fuerza Aérea en su conjunto recibió esa llamada y estando todos los jefes ahí, tuvieron que responderle directamente al general en ese sentido. Y entonces, haciendo uso de esa situación, podemos narrar la anécdota, la que manifestó el coronel Carlos Arosemena de esta manera. Dice así: el general habló con todos y cuando habló conmigo me dijo: Arosemena, lealtad, lealtad. Si puedes apoyarme, se lo agradezco. Ahí se imprimió el principio valor que rige la institución, lealtad. Como tal, todavía sigue rigiendo a todas las instituciones subsiguientes que están en la actualidad. Bien, como dije, el desarrollo de la Fuerza Aérea fue vertiginoso. Los oficiales al mando se entrenaron rápidamente, su administración fue impecable, fueron alcanzando niveles de preparación en diferentes tipos de aviones, haciendo crecer la institución en su momento en la parte mantenimiento, en la parte administrativa, en la parte logística. De la noche a la mañana había una Fuerza Aérea constituida y se le consideraba la Fuerza Aérea más novel de todo el continente americano. Y en este caso ya tenía proporciones que podía compararse a cualquiera de Centroamérica. Bueno, no lo hicieron solo. En realidad hay un conjunto de voluntades que se unieron ahí. Fueron otros militares, el apoyo de los aliados, civiles amigos y personal técnico y pilotaje contratado. Todos ellos fueron creando la Fuerza Aérea que conocemos. Bien, ahí esa Fuerza Aérea, a su vez, la conocemos por un hecho importante que fue promovido por mucho tiempo en esa época. Ellos fueron conocidos como los halcones grises. Quiero hacer mención de un relato que se hizo en un periódico de la época. Lo hizo el señor Rulianchi, y decía así: los halcones grises se comprometieron desplegando sus alas por todas las comunidades desperdigadas a lo largo y ancho de la geografía territorial, huérfanas de caminos y carentes vitales de servicios públicos. Las alas generosas de los halcones de Torrijos comenzaron a ser un símbolo de esperanza, un medio insustituible para resolver las urgencias imprevistas de su vida comunitaria y familiar en los más remotos lugares del agro panameño. Todavía siguen siendo conocidos como los halcones grises, pero este es el principio donde se imprimió ese título. Bien, la Fuerza Aérea siguió desarrollándose y demostrando a nivel del continente americano toda su disciplina, su profesionalismo y su seguridad. Pero la labor más importante que tenía la Fuerza Aérea era ser el brazo del transporte de la estrategia internacional para volver a sentar a los americanos en una revisión de los tratados del canal. Esa era la estrategia del gobierno del general Torrijos, de su Estado Mayor y todos sus oficiales y personal. Bueno, la Fuerza Aérea llegó a tener ese nivel. Todas las aeronaves, ya sea la fija y a las rotatorias, que llegaron a tener, eran para poder servir a la estrategia que el general tenía visualizada. Igual, tenemos que hacer mención, los aviones nuestros cruzaron el Atlántico, se fueron a Europa, cruzaron a África, se fueron al Medio Oriente, se fueron a
a muchos otros países con la comitiva negociadora, el Estado Mayor y todas las personas que tenían asignada una tarea, y esas misiones la cumplieron tanto pilotos militares como civiles aliados y fueron exitosas. Como tal, trajo un resultado. Para 1977, esta misma aviación panameña que antes no existía, antes del 60 no existía, fue la que llevó a la comitiva negociadora a Washington para la firma de los tratados. También tenemos que decir que posteriormente a la firma de los tratados, la Fuerza Aérea siguió siendo favorecida y siguió desarrollándose y cumplimiento de sus tareas. Dentro de las tareas militares estaban los ejercicios combinados que se tenían que hacer, visualizando posibles amenazas que se pudieran presentar. Igual, estando todavía dentro del contexto de la guerra global o guerra fría, Panamá, a través de toda la Guardia Nacional, participó en apoyo a disminuir el riesgo y amenaza que se daban en los países centroamericanos y algunos suramericanos debido a la lucha intestina, ideológica, militar que se daba en todo el continente por la famosa Guerra Fría. Y la Fuerza Aérea contribuyó en transporte, logística y apoyo en todos esos momentos. Bien, pero siempre hay un momento difícil para todos y era inesperado lo que iba a ocurrir. La muerte del mismo general dentro del avión Fuerza Aérea Panameña 205. Eso totalmente cambia el sentimiento de alegría por un sentimiento de frustración, tristeza e incertidumbre. La época dorada de la aviación todavía continúa después de la muerte del general. ¿Por qué? Porque los comandantes de la Guardia Nacional supieron hacer su trabajo. El primero fue Florencio Flores. Él siguió favoreciendo la gestión de la Fuerza Aérea, Guardia Nacional. El general Paredes también contribuyó en los 3 años que estuvo como comandante, mejorando las flotas, el entrenamiento, ayudó al cambio del uniforme, que nos dio identidad igual que la otra Fuerza Aérea Americana, ya que nosotros pertenecíamos al SICOFA, Sistema de Cooperación de Fuerza Aérea Americana, pues, participábamos en los estudios en la Academia Interamericana de Aviación y con todos los otros aliados del continente americano y también de Europa. También, mientras que el general Paredes duró en el puesto de comandante, se mejoraron las condiciones dentro de nuestra organización. Pasado ya el general y siendo relevado por el general Noriega, tenemos que hacer mención que tampoco no cambió la situación de organización, porque él tenía también un interés particular y era consecuencia a los tratados. Había que mejorar la organización de toda la Guardia Nacional. En este caso, se presentó el concepto de Fuerza de Defensa y para la aviación de nosotros dejamos de ser una Fuerza Aérea subordinada al jefe de Estado Mayor a ser un componente de fuerza, un mayor nivel jerárquico. Y creo que nos lo merecíamos por el buen trabajo que habían hecho todos estos oficiales. Continuaron desarrollando a la Guardia Nacional, se dieron cursos, entrenamientos, nuevas aeronaves. Tenemos que hacer mención el grupo aéreo llamado TAN, era una organización mejorada con aviones de mayor capacidad. El grupo de entrenamiento con los pillanes era el principio de un escuadrón de entrenamiento y reconocimiento que iba a ser la base para la Escuela de la Aviación y a su vez entrenamiento de pilotos, posiblemente de combate a razón de la defensa del canal. También tenemos que hablar del grupo especial de aviación que estuvo basado en Paitilla y otras actividades más que se dieron. Lastimosamente, todo lo bueno tiene un final.
Ya en la década del 80, 86, 87 se fueron presentando algunas dificultades tipo políticas y que fueron exacerbando la, la situación política nacional interna y que comenzó a contraer el desarrollo de la fuerza de defensa en ese entonces y principalmente de la aviación. Para terminar, es triste, pero es necesario recordar que para ese momento tuvimos pérdidas y bajas de nuestro personal. Y lo llamo por su nombre, al teniente Carlos Ozán, al Roberto Shelton, a los sargentos Benigno Murillo, Griffin, a Baena, Armando Chirú, a Octavio Garrido Rodríguez. Todos fueron bajas nuestras que se fueron ocasionadas dentro del tumultuoso momento que se vivió. Bueno, con esto le quiero dar gracias a todos ustedes por la atención. Espero que cumplamos las expectativas. Tengo algunas conclusiones, no sé si quiere que la compartamos, a que la aviación militar, su inicio fue tardío. Aunque hubiera realmente como acción militar, fue tardío. A partir de la década de que había una organización militar de aviación dentro de la Guardia Nacional. También en la conclusión de mi tema a desarrollar, enfaticé en el obstáculo que era la influencia político-militar que tuvimos al principio. Aunque también tengo que detallar que si no es por ellos y los aliados, tampoco hubiéramos podido construir una fuerza aérea. Entonces, tiene un punto positivo esa relación. Pero al final de cuentas, los intereses prevalecen más que las amistades y terminó, como ya todos sabemos, esta bella época, la época dorada de la aviación panameña militar, porque actualmente hay una época dorada de la aviación comercial, que es irrefutable lo que se está desarrollando y hay que favorecerla en todo momento. Bueno, le doy gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido en el desarrollo de este tema. Tenemos un periodo para preguntas y respuestas. Le agradezco si nos deja compartir la pantalla. Yo sí quisiera aprovechar porque este trabajo investigativo que han hecho los comandantes es un trabajo muy arduo, porque ese material que ellos están presentando no se encuentra por los medios regulares. En la tarde traté de buscar algo de la historia de la Fuerza Aérea Panameña y no aparece absolutamente nada en internet. Así que, como es un trabajo arduo y han hecho un extraordinario trabajo investigativo, yo sí quisiera preguntar si tienen algunos comentarios al respecto en el año, en los momentos actuales que pasamos. La amenaza actual es el terrorismo, y no vi en las presentaciones que hayan cubierto algo sobre el atentado terrorista de Ala Chiricana. Pero si no lo tienen, no hay problema. Pero si tienen algunos detalles para compartir, me gustaría que lo compartieran. Sí, el tema con la Chiricana, donde no solamente se perdió todos los pasajeros
había un tripulante que era un ex oficial de nosotros, muy apreciado, un joven muy apreciado, muy bien preparado, también venía de la Fuerza Aérea Peruana, pero había decidido irse a trabajar en la empresa privada y desgraciadamente se vio involucrado en una situación que en ese entonces se preveía muy poco en el continente americano. Hablar de terrorismo tendríamos que irnos a otras latitudes, en el Medio Oriente, que siempre han tenido diferentes conflictos y uno de los modos de implementar su herramienta es a través del terrorismo. Pero al parecer, las investigaciones que han hecho organizaciones como el FBI confirman que este era uno de los primeros ejemplos de terrorismo en el continente americano. Al parecer tenía que ver con uno que se dio en Argentina, o se iba a dar en Argentina, no me acuerdo la fecha exactamente, y había una conexión en este caso. Entonces, parece que sale de relucir de esa situación que para las policías internacionales lideradas por el FBI y el gobierno americano, se demostraba a partir de ahí que el terrorismo era internacional, incluyendo el continente americano. Y ya ellos tenían conocimiento de que en Sudamérica se estaba desarrollando las famosas células durmientes de los diferentes países que utilizan ese medio, y que por eso es que había una conexión con Panamá, porque bueno, Panamá siendo un país cosmopolita, tenemos muchos ciudadanos de muchas nacionalidades aquí, y probablemente había algún pasajero que ellos querían quizás eliminar por alguna razón. No me acuerdo haber leído la razón exacta. Si hay alguien más que pueda aportar sobre eso, es lo que puedo señalar. Gracias, comandante Terriente. De todas formas, mi comandante Pedro, la conferencia del día de hoy estaba limitada a los antecedentes y a la Fuerza Aérea. Si no mal recuerdo, ese evento se suscitó ya cuando la aviación de Estado tenía otra denominación, Servicio Aéreo Nacional. Fue un evento post-invasión y que Dios mediante estará cubierto posiblemente con los siguientes expositores en la segunda conferencia de la aviación de Estado, a la cual aprovecho para invitar a todos los presentes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Quiero hacer mención, mi comandante Augusto Villalaz, si me permite, hace una observación. Dice, quiero dejar constancia que ambos expositores han demostrado pleno conocimiento del tema y los felicito y los invito a que continúen escarbando en la historia para hacerla del conocimiento de las nuevas generaciones del Senan, que vienen ocupando los espacios necesarios para que continúen creciendo. Muchas gracias por su comentario al comandante Augusto Villalaz. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para hacer preguntas a los expositores. ¿Alguna participación? Don Daniel Alonso, tiene usted la palabra. Bienvenido. Sí, muchas gracias y muy buenas noches a todos los presentes. Lo primero que quiero es saludar a Julio Terrientes y a Gilberto Dorado y felicitarlos por esa magnífica ponencia que nos han presentado, donde han logrado, como bien decía Pedro Batista, recopilar una serie de informaciones que no son fáciles de obtener en una sola fuente. Yo pienso que el aporte que Julio y que Gilberto han hecho hoy
pues viene a fortalecer este esfuerzo de CONAPOL por, en alguna medida, rescatar ese caudal informativo histórico que es muy fácil que se pierda con el transcurrir del tiempo. Felicitar a los expositores, felicitar a Irving y a todo el equipo de CONAPOL que ha incluido un eslabón más en esta cadena de rescate histórico. Saludar con el mayor respeto al comandante Augusto Villadas Cordero, que lo vi conectado y a quien le tocó en algún momento del desarrollo institucional, pues dirigir la Fuerza Aérea, al igual que Juan Manuel Luria Watson, que tenía mucho tiempo que no lo veía. Comandante Luria, verdaderamente un placer saludarlo. Hace poco me vi con Edward Rolando White, otro gran valor de la aviación militar. Recordar pues a los que pasaron por ese liderazgo, por esa conducción de la Fuerza Aérea. Me gustó mucho que mencionaran a los hermanos Lorenzo y Alberto Purcell Dusaire. Me viene a la memoria pues Pascualito, Cristóbal Fundora, tantos oficiales que pasaron por la Fuerza Aérea. José Hilario Trujillo Méndez también, que en algún momento dirigió la Fuerza Aérea. Vi conectado también a Florencio Flores León. En fin, me pasa lo mismo cada vez que participo de estas conferencias. Ver a compañeros con los cuales compartí en mis años de mocedad, al servicio de la Dirección de Información y Relaciones Públicas, tanto de la Guardia Nacional como de las Fuerzas de Defensa y posterior a la invasión a la Policía Nacional. Así que lo que quiero es felicitarlos, rendir honor a los halcones grises. Qué bonito ha sido escudriñar la historia y también desembocar en lo que hoy es el Servicio Nacional Aeronaval. Enviar un saludo al comandante Jeremías Urieta, a todos los oficiales de esta nueva camada, por llamarles de alguna manera, que son los oficiales que han sido la posta de relevo, a aquellos zapadores, aquellos pioneros de la gloriosa Fuerza Aérea Panameña. Es lo que quería aportar. Muy buenas noches a todos. Don Daniel, muchas gracias por sus emotivas palabras. La verdad que nos llena mucho de satisfacción. Tenemos tiempo, unos minutos para algún último comentario, alguna pregunta. De comandante Luria, qué gusto. Si mueve usted la ¿Me palabra. escuchan? Ya, sí, ya. Ahora sí, ya, listo. Y no podía quedarme callado, sobre todo cuando habló mi gran compañero de combate y ex pasajero mío 1000 veces, Daniel Alonso, que la verdad que me llena mucho, me motiva mucho, Daniel, tanto tiempo de no verte, y ver a Augusto, que fue mi antiguo en la academia, compañero de armas de la gloriosa Academia de la Fuerza Aérea de Brasil. La verdad que Julio y Dorado, el trabajo que ustedes han hecho, yo sé lo dificultoso que fue para ustedes, debe haber sido un trabajo bien estudiado y bien hecho, que hay cosas que hasta yo aprendí que yo me quedé y que vaya, yo no sabía esto, ni Sarasqueta que se la tiraba de historiador. Ustedes han hecho un trabajo 10 veces más profundo que lo que sea, puesto que ni Sarasqueta sabe más de 4 cosas. Aparte de que él no iba mucho con la aviación militar, a pesar de que siempre estuvo debajo del paraguas de los hermanos Alberto y Lorenzo. Pues yo sí quiero dejar plasmado aquí, para los viejos y para los nuevos que están ahora en un servicio aeronaval. Y Augusto, tú me dirás si estoy equivocado o no, pero todo lo que ustedes dijeron, cierto, pero hasta hay una era, hasta que vino el movimiento revolucionario de 1968 con mi general Omar, que en paz descanse. Pero la aviación realmente, la segunda etapa de la aviación militar panameña, digo, la segunda y verdadera etapa en donde se creó la verdadera aviación militar fue Omar Torrijos Herrera, y paren de contar. Porque Omar era un verdadero enamorado de la aviación militar. Siempre a él lo criticaban los otros comandantes de la época,
tu Flores, tu abuelo, Chitito, abuelo, los otros, la gente de infantería lo criticaban porque la adoración de Omar era los consentidos de la Fuerza Aérea. Y de ahí la Fuerza Aérea recibió el empuje y llegó a ser hasta la invasión. Y orgullosamente yo fui el último comandante de lo que fue en realidad Fuerza Aérea Panameña y ahí acabó hasta el último día de la invasión. Lamentablemente así fue. Pero estoy seguro que Augusto, White y yo estamos muy orgullosos que servimos cosas increíbles que hicimos por el país, salvando gente, transportando heridos, ayudando comunidades. Y esa fue la verdadera aviación militar panameña, una aviación orientada para el beneficio del país. Ya, como no quedan muchos minutos, con mucho gusto el día que ustedes quieran, me darían un tiempo para prepararme. Yo gustosamente daría cualquier conferencia sobre la verdadera historia del segundo tiempo de la aviación militar de Panamá, creada por Omar Torrijos. La verdad que hay muchas cosas por hablar. No he tenido tiempo para escribir un libro porque estoy trabajando hasta el día de hoy. Pero quizás reuniéndome con Augusto, recopilando historias y con mi compadre Rolando White, podríamos escribir algo que le sirva de base histórica a la nueva generación. Porque la verdad que los tiempos cambian y el tiempo voló más rápido de lo que nos imaginamos. Los esfuerzos que hizo Alberto y Lorenzo, jefes maravillosos, y todo lo que fundaron la institución. Bueno, creo que voy a parar porque ya el tiempo, ustedes tienen que hacer el cierre. Y la verdad es que me comería todo el tiempo del mundo aquí y no quiero abusar de ustedes. Pero sí me siento orgulloso de haber escuchado la entrevista, la disertación de ustedes, Gilberto, fue excelente. Más, no me imaginaba que me tenían esa sorpresa y Julio, fue excelente. Está de más decirlo. Augusto, hermanazo, saludos. Legado. Gracias, comandante. Gracias por sus comentarios. Tenemos unos minutitos más. ¿Alguna pregunta, algún comentario final antes de pasar a lo que es la clausura de este evento? Bueno, la verdad que yo no sé si me escuchan. ¿Me están escuchando por ahí? Sí, señor. Se le escucha alto y claro. Bueno, miren, sí quiero agradecer la participación de todos. Yo también soy invitado. Y aunque soy partícipe de la historia, porque así es la vida, como Luria, como White, como Daniel, como todos los que están por ahí en la frecuencia, me siento muy orgulloso de haber sido pionero de la parte militar. Me tocó instituir en la fuerza el uniforme azul celeste. Y de eso yo creo que nos sentimos todos los que fuimos FAP orgullosos porque habíamos ido ya a muchas conferencias vestidos de chocolate. No porque nos llamara, sintiéramos menos o denigrados, pero sí nos sentíamos un poquitito aparte, pues cuando se reunían todos los azul celestes y nosotros no teníamos ese privilegio. Gracias al apoyo de General Paredes, que fue el que finalmente autorizó. Yo quiero agradecerle a todos que hayan participado de esta historia. Y como plasmé en un escrito que le mandé a chat, yo lo felicito porque han escarbado bastante la historia, sobre todo la parte de Dorado. Hay mucha historia ahí que inclusive yo desconocía. Y todo fue muy bonito, todo ha sido muy claro, todo ha sido muy expresivo, todo ha sido muy honesto. Y pues estaremos por aquí siempre a la frecuencia. Y mientras Dios nos dé vida y salud, pues aquí estamos para saludarlos y para sentirnos parte de este grupo increíble que es la Fuerza Aérea. Y quiero cerrar evocando, pues, porque yo en la página de la FAP puse un anuncio, puse un aviso, por decirlo así,
porque hay un cuadro que el general Torrijos, que teníamos nosotros en la Fuerza Aérea y nos sentíamos muy orgullosos de eso, donde el general Torrijos escribió con su puño y letra a la FAP con cariño por ser los mejores. Y yo creo que eso sigue siendo así. Ya no somos FAP, ahora son Senan, y yo les deseo a los muchachos nuevos del Senan pues que sigan creciendo, porque el relevo generacional es evidente. Yo soy graduado en Brasil, Luria graduado en Brasil, White graduado en Brasil, y el actual comandante de la fuerza del Senam es graduado en Brasil también. Así que tenemos que tener en cuenta esa parte, pues que la FAP sigue siendo el orgullo de Torrijos, porque siempre fuimos los mejores. Buenas noches a todos, señores. Gracias. Muito obrigado, comandante. La verdad que es un honor haber escuchado las palabras de comandante Pedro. Le cedemos los micrófonos para las palabras de clausura en este momento. Sí, creo que apareció en la pantalla el señor Muñoz. Yo no sé si él quiere hacer la clausura. Perdón. O si no, con mucho gusto lo hago. Comandante Irving. Buenas noches para todos. A nombre del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, que está conformado por todos los estamentos de seguridad, SENAN, Servicio Nacional de Frontera, Policía Nacional, el Servicio de Protección Institucional, y que tiene la capacidad de recibir a todas aquellas personas que han recibido un diploma, un certificado que lo acredita como miembro de la carrera, no importa de qué academia, pueden formar parte de nosotros. Aprovecho para agradecerles a nuestros expositores en el día de hoy, el comandante Julio Terrientes, a nuestro capitán Gilberto Dorado, quienes de una forma muy atinada nos han hecho un viaje, no voy a decir supersónico, pero sí bien estructurado, bien elaborado, exquisitamente elaborado, para que nosotros pudiéramos degustarlos desde el inicio hasta el momento en que ha finalizado esta conferencia. Agradezco todo el esfuerzo que ustedes han hecho para poder compartir esta información. Jamás en mi cabeza había imaginado de que el primer aeropuerto propio de Panamá, donde se creó nuestra primera aviación militar, fuera Paitilla. Eso no aparece en ningún lugar, si es que no lo entendí mal, aparte de los intentos que se fueron creando a lo largo de la historia de la evolución de la Fuerza Aérea Panameña, nuestra gloriosa Fuerza Aérea Panameña, con la que se hicieron muchas misiones a lo largo del continente y en otros lugares, no solamente en beneficio de Panamá, sino en ayuda a otras ayudas humanitarias y en ayuda en otros contextos a otros países y gobiernos. Ha sido muy ilustrativo. La Policía Nacional puso una cantidad de próximos agentes a formar parte de su institución también, para que se pudieran nutrir y vayan conociendo los orígenes y la evolución de nuestro estamento de seguridad. Comandante Villalán, lastimosamente pues no pudimos contar con su participación, pero le agradecemos que esté aquí como expositor, pero como participante de las conferencias, pues está ahí. Yo sé que si hubiese estado en las condiciones de hacerlo, lo hubiese hecho. Comandante Luria, no pude haber compartido personalmente con usted, pero lo conocí a través de la vía institucional por algunas razones, y a otros miembros de la organización. Comprometo al Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá a seguir gestionando a través de quienes correspondan, que dispongan los fondos necesarios para que aprovechemos que hay testigos vivientes de la historia de nuestro estamento, para que las nuevas generaciones puedan conocer cómo ha evolucionado la vida de los estamentos de seguridad de nuestro país, de tal manera que se pueda disponer de un recurso, no para que se haga a pulmón, sino que se haga de una manera profesional, contactando a todas estas personas que tienen algo que aportar, que recopilen y se puedan organizar como se hace un estudio histórico verdaderamente
para que quienes estén interesados en juzgar, en conocer más, tengan una referencia, como lo tienen muchos otros países. Queremos saber la historia de la Fuerza Armada, creo que de Brasil, la Fuerza Aérea de Brasil. Hay un libro, hay libros escritos en donde está plasmada esa historia. Bueno, nosotros tenemos que mirar hacia allá y trabajar hacia eso. Así que vamos a tocar nuevamente puertas para conseguir los recursos y conseguir las personas que de una manera objetiva, científica, puedan desarrollar este propósito, este interés, de tal manera de que quede plasmada la historia, porque es bien sabido por todos los que tuvimos la oportunidad de crecer y ver cómo se desarrolló el país, del papel muy importante, muy preponderante que jugaron los uniformados y que han jugado los uniformados a lo largo del devenir histórico de nuestro país. Comandante Terriente, Capitán Gilberto Dorado, muchas gracias nuevamente por su valiosa información transmitida en la noche de hoy. A todos quienes nos han acompañado, pues esperamos que hayan disfrutado de esta velada y que lo que se haya compartido aquí sea de su completo uso y que puedan transmitirlo a otras personas que no tuvieron la oportunidad de participar en esta actividad. Buenas noches y un saludo para cada uno. Gracias, comandante Irving. Damas y caballeros, de esta manera ha concluido esta valiosa conferencia. Sin duda, los temas abordados nos motivarán al estudio y enaltecerán la mística de la gloriosa aviación del Estado panameño, así como el resto de los componentes de la Fuerza Pública de Panamá. Agradecemos la participación de los asistentes y muy especial a nuestros distinguidos conferencistas. Esperamos poder reencontrarnos en los próximos eventos de CONAPOL. A todos buenas noches, bendiciones y que viva Panamá.